Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy, miércoles aquí en Los Ángeles. Hay que orar y empezar con la alabanza, alabar al Señor con unos cantos, con nuestra adoración. Hay que orar. Señor, te damos gracias esta tarde por traernos aquí un día más, Señor, un día más de vida y poder, Señor, adorarte y cantarte a ti, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y oídos para escuchar, y recibir y entender de tu palabra hoy y aplicarlo en cada día, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Y vivir para ti, Señor, sin temor, sin vergüenza de ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, para nosotros, para esta iglesia. Y confiamos en ti siempre, sabiendo que tú nos guías, Señor, en todo. Y oramos, Señor, en tu nombre. Amén.
Y Señor, fue solo por ti y tu sangre que derramaste en la cruz, que hemos sido salvados y limpiados, Señor. Es por eso, Señor, que te alabamos, que te adoramos, que cantamos a ti, Señor. Dándote toda gloria, toda alabanza, Señor. Solo tú lo mereces. Te adoramos. Gracias, Señor. Te alabamos. Te damos toda gloria. Es tiempo de los anuncios. Espero que, una vez más, espero que todos estén bien esta tarde. Recuerden a nuestros servicios cada domingo. El servicio de inglés a las 9 de la mañana empezamos. Estamos aquí en Los Ángeles. Y el servicio en español a las 11 de la mañana también en Los Ángeles. Si quieren la dirección, nos pueden dejar saber, preguntar y le daremos la dirección para estos servicios. Cada miércoles también empezamos a las 7 aquí en Los Ángeles también. Y si quieren escuchar una predicación que no pudieron estar, o quieren regresar y ver una predicación o servicio anterior, pueden encontrarlos en YouTube o donde escuchen podcasts. Ahí pueden escuchar la predicación o el servicio, ¿verdad? O hasta en nuestra página de Facebook. Ahí siempre también tendremos cada servicio. Y si quieren oración, quieren orar por algo, quieren pedir oración,
déjanos saber. Queremos orar por ustedes, ¿verdad? Si es un tiempo aquí en el servicio o en persona, o nomás quieren oración, queremos saber y orar por ustedes, ¿verdad? Y las ofrendas lo pueden dar por aquí en persona. Tenemos una canasta. Pueden depositar sus ofrendas, o lo pueden dar por Zelle si tienen Wells Fargo, o por Easy Tithe. Es una aplicación. Nomás mandan un texto y le mandan un link para poder dar sus ofrendas, ¿verdad? Con eso hay que orar y seguir con la alabanza. Señor, te damos gracias porque tú provees todo, Señor, para nosotros. Tú siempre estás aquí, Señor, guiándonos, dándonos fuerza, dándonos esperanza, y paz y gozo soy, Señor, que solo tú puedes dar. Una paz, Señor, sabiendo que tú estás aquí en cualquier momento, cualquier etapa de nuestras vidas, Señor. Tú estás aquí dándonos fuerza, guiándonos, Señor, y confiamos en ti siempre, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nunca perder esa confianza en ti, Señor, para siempre estar mirando hacia ti, Señor, y aferrados a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tú siempre eres bueno, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre.
honrarte y glorificar tu nombre. Queremos, Señor, adorarte y adorarte, Señor. Queremos, Señor, que nuestras vidas sean un sacrificio, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean vidas que en todo tiempo, en todo momento y en cada lugar te estén adorando a ti, mi Dios. Queremos vivir conforme a tu palabra. Queremos, Señor, ver tu grandeza, Señor, siempre. En lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Que nunca, Señor, se nos olvide, que nunca se vaya de nuestras mentes, Señor. Que siempre, Señor, estemos conscientes de que eres nuestro Dios, de que eres tú, Señor, quien nos está dirigiendo. Eres tú, Señor, quien nos está guiando. Que eres tú, Señor, quien obra, Señor, por nosotros. Que eres tú, mi Dios, quien nunca para. Que no hay situación, no hay circunstancia donde tú no estás obrando, Señor. Y por eso te damos gracias. Te adoramos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomamos nuestro lugar esta tarde y empezamos con Segunda de Samuel, donde estaremos en esta noche. Vamos a estar en Segunda de Samuel y estudiando de la palabra del Señor y mirando lo que la palabra nos dice en 2 de Samuel 17, versículo 15 al 22, y mirando lo que hemos estado mirando a través de ya un poquito más de un mes, que es la providencia de Dios, y hemos estudiado mucho de esto, que es como Dios funciona, la obra de Dios, las acciones de Dios, y hay veces que se miran en todo, y vamos a encontrar lo bello de la providencia de Dios. Es que no es solamente la vamos a mirar o la vamos a encontrar en las situaciones buenas, que obviamente en eso es fácil decir, pues Dios está detrás de esto. Pero hemos visto a través de la vida de David y cómo el Señor está obrando, y la providencia de Dios se encuentra también cuando Él castiga. Hemos mirado que hasta en la crucifixión de Cristo es la providencia de Dios que hace que todo pase como pase. Que no hay un accidente para Dios, que no hay causalidad, que no hay cosa que pasa por suerte o sin razón. Todo tiene propósito bajo del sol, como nos dice el libro de Eclesiastés. Y cuando vivimos nuestras vidas con la mente en que todo pasa por un propósito y todo tiene propósito, entonces cambia la manera que como el cristiano mira la vida, porque ya no miramos cualquier cosa como cualquier cosa, no miramos un día de descanso como un día de descanso, ahora lo miramos que un día de descanso también tiene propósito, y ese propósito puede ser descansar y refrescarse, y eso es parte del propósito de Dios, conforme a lo que nos dice el libro de Génesis. Un día fuerte y un día duro con mucho estrés es parte de Dios y tiene propósito. Y lo que miramos en la palabra de Dios y lo que tenemos que mirar en nuestras vidas, que no hay día que se pierde, no hay día que no tiene propósito y no hay día que no cumple la voluntad de Dios. Todo cumple la voluntad de Dios, y todos los hechos buenos y malos hacen y están cumpliendo la voluntad de Dios. Todo evento malo o bueno cumple la voluntad de Dios. Y mirando todo esto, mirando la historia del mundo y mirando nuestras vidas a través de esos ojos, detrás de esos lentes de
de que todo tiene propósito, pienso que eso nos debe de traer mucha calma, mucha paz, mucho gozo, porque sabemos que nada se pierde, no hay cosa que se va a perder porque no tiene propósito. Todo, absolutamente todo tiene propósito. Nos dice Primera de Corintios, nos dice el libro de Romanos, que hasta los incrédulos tienen propósito, que hasta ellos en su desobediencia traen gloria a Dios por su gran desobediencia, porque el Señor se demuestra como un juez justo. Y eso que miramos hasta en el libro de Apocalipsis. Cuando el hombre está en rebeldía contra Dios, sirve para el propósito de Dios. Nuestro pecado antes de venir a Cristo sirvió un propósito para demostrarnos que nosotros no éramos suficientes para llegar al cielo solos. Nuestro pecado hoy, ahora que estamos en Cristo, sirve para recordarnos: no somos nada sin Cristo. Todo tiene propósito en la vida del ser humano, no solamente el cristiano, pero el cristiano es el único que puede entender que el propósito es el propósito de Dios. La gente del mundo piensa: fue suerte. Por cualquier razón me topé con fulano de tal y fulano de tal me dijo esto y esto me ayudó a hacer esto y esto me ayudó a llegar aquí, y cuando llegué aquí me ayudó a... Era suerte. El cristiano entiende: el Señor me llevó ahí, el Señor trajo a esa persona, a ese momento. El cristiano entiende propósito. El cristiano lo entiende. La gente mira una tragedia, mira una enfermedad y la mira solamente como lo que es, algo terrible. El cristiano lo mira como una oportunidad para servirle al Señor, porque es el propósito. Todo tiene propósito. Miramos la vida de Job. Su esposa no mira su enfermedad, la muerte de sus hijos, la pérdida de todos sus bienes. Ella no lo mira con propósito. Ella lo mira eventos terribles que son y que eran, pero ella no mira: hasta en esto tengo que glorificar a Dios. Ella lo mira: maldice a Dios y muere. Porque para ella esto no tenía propósito. La tragedia, el dolor tiene propósito. Y es en todo que el cristiano encuentra propósito. No siempre nos va a gustar el propósito. No siempre vamos a estar agradecidos con el propósito. No siempre vamos a entender el propósito. Pero todo tiene propósito. Todo. Y es la vida y la fe que carga el cristiano que lo ayuda a creer eso. No es que estamos locos o que nuestras ilusiones están fuera de sí. El cristiano entiende en todo, en absolutamente todo, hay propósito. Llegamos a 2 Samuel capítulo 17, versículo 15. Miramos la semana pasada cómo David tiene a sus amigos hablando con Absalón. Tiene a Usai dando consejo al lado de Ahitofel. Y miramos que el consejo de Ahitofel, siendo más lógico, un plan más mejor que el de Usai. Usai da su consejo, pero lo que terminamos leyendo en la palabra de Dios, lo siguiente. Nos dice aquí la palabra: Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Nosotros sabemos esto. A nosotros se nos dice esto. Este libro se escribe después de todo esto.
nosotros sabemos el versículo 14. El versículo 14, al menos el fin del capítulo 14, es un comentario del autor. Los personajes en este tiempo no sabían esto, obviamente. Pero al fin, el plan de Dios, el autor nos hace saber este plan de Dios. Que el Señor nos dice aquí que el Señor iba a frustrar, había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel. Y como miramos hace 2 semanas, Ahitofel era un hombre que cuando él hablaba era como si uno estuviera recibiendo consejo de Dios. Y Dios iba a frustrar el plan de Ahitofel. Usai da su plan que no es tan bueno y él da su plan. Y ahora miraremos cómo nos vamos a gozar. El gozo de la providencia de Dios. Es lo que miraremos esta noche. Versículo 15. Dijo después Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: esto es lo que Ahitofel aconsejó a Absalón y a los ancianos de Israel. Y esto es lo que yo he aconsejado. Ahora pues, enviad inmediatamente y avisad a David, diciendo: no pases la noche en los vados del desierto, sino pasa al otro lado sin falta, no sea que el rey y el pueblo que está con él sean destruidos. Y Jonatán y Ahimás aguardaban en Rogel. Una criada iría a avisarles y ellos irían a avisar al rey David, porque no debían verse entrado a la ciudad. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón. Así que los 2 salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Behurim, que tenía un pozo en su patio, al cual descendieron. Tomando la mujer una manta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella, de modo que nada se notaba. Entonces los siervos de Absalón fueron a la casa de la mujer y dijeron: ¿dónde está Ahimás y Jonatán? Y la mujer les dijo: ellos han pasado el arroyo, buscaron, y al no encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Sucedió que después de que habían ido, salieron del pozo y fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y pasad a prisa las aguas, porque así Ahitofel ha aconsejado contra vosotros. Entonces David y todo el pueblo que estaba con él se levantaron y pasaron el Jordán. Ya al amanecer no quedaba ninguno que no hubiera pasado el Jordán. Miramos aquí cómo el Señor está protegiendo a David. Miramos que llegaron los sacerdotes, y esto es algunos capítulos atrás. Llegan los sacerdotes, se quieren quedar con David, y David muy sabiamente dice: váyanse para allá. Ellos querían traer el arca de Dios y si se recuerdan conmigo, David les dice a estos sacerdotes: si Dios está conmigo, Dios estará conmigo. Él se demostrará que está conmigo. No necesito el arca. Llévense el arca a Jerusalén. Si Dios me va a proteger, Él me va a proteger. No voy a necesitar el arca. Los manda. Pero ahora tiene amigos que lo van a ayudar ahí. David, sin saber, David solamente tiene su fe en Dios. Pero lo que David está haciendo, y es aquí donde tenemos que entender, cada decisión que tomamos es mandada por Dios. Toda decisión que tomamos, el Señor tiene propósito detrás de cada decisión. De cada decisión. David dice: váyanse, regrésense. Si Dios está conmigo, Dios regresará conmigo. Y Dios me va a librar. Sin que David supiera, el Señor iba a usar a los hijos de estos sacerdotes para librar y traer consejo a David de lo que estaba pasando.
Después llega Usai y Usai se quiere quedar con David y David le dice, no, tú vete de aquí, vete a Jerusalén, vete, tú eres mi amigo, tú vete, allá están los sacerdotes, tú vete. Y ahora Usai es el que está trayendo el consejo que está oponiendo en oposición a Ahitofel y se lo da a Absalón, y es el plan que Absalón va a usar sin que Usai supiera, sin que David supiera. Todo tiene propósito en las manos de Dios. Todo. Las decisiones que estaba tomando David no eran decisiones que uno va a decir el Espíritu Santo lo estaba guiando, al menos no en ese instante. Pero eran decisiones que el Señor iba a usar para cumplir su plan. Muchas veces nosotros hacemos mucho y nos convertimos en cristianos místicos cuando viene al plan de Dios y la voluntad de Dios. El Señor nos llama al cristiano a vivir. Vive tu vida. Si tienes familia, cuida de tu familia. Si tienes esposo, cuida de tu esposa. Si tienes esposa, cuida de tu esposa. Aplica la palabra de Dios en lo ordinario y deja que el Señor te use para cosas extraordinarias. El cristiano piensa que en cada tiempo, en cada momento, se va a tomar para hacer una obra grandísima. Las cosas grandes se cumplen día tras día a través de cosas ordinarias. Nosotros nos perdemos en el pensamiento de que a lo mejor voy a dirigir yo a miles y miles de personas a Cristo. Y cuando pensamos de esta manera se nos pierde y se nos va de la mente, de la vista, que tenemos a 2, 3, 4, 5 personas en nuestra presencia que podemos dirigir al Señor ahorita. Queremos alcanzar a 1000, tenemos que empezar con 1. Queremos invertir miles y miles. Y si yo si fuera millonario, yo diera todo y le compraría esta a la iglesia. Empecemos con una silla, empecemos con un micrófono, empecemos con un cable, empecemos con pan, empecemos con agua, con lo que sea. Porque son a través de esas acciones pequeñitas, de estas semillas que plantamos, que el reino de Dios crece. Cuando Pedro, Juan, Andrés y Santiago dejaron a su padre, estoy seguro que ellos no pensaban, como en 5 años nosotros vamos a ser líderes de toda una nueva religión. Estoy seguro que ellos no estaban pensando, nosotros vamos a ser los líderes y los autores de una nueva escritura. Estoy seguro que ellos pensaban, este es nuestro maestro, nuestro pastor, lo vamos a seguir y a ver qué pasa. Porque si uno lee el Evangelio, uno se da cuenta, ellos no pensaban que estaban siguiendo al Mesías. Ellos pensaban, pues es un maestro, nos gusta, nos cae bien. Y nuestro otro maestro, Juan el Bautista, nos habló bien de él, lo seguimos. 5 años después, 4 o 5 años después, ellos están predicando en frente de miles de personas. El cristiano toma pasos día tras día para llegar a cosas extraordinarias. No llega de un día al otro. No lo llega. El cristiano leyendo su Biblia día tras día, día tras día, día tras día, es usado por el Señor día tras día, y cuando menos se lo espera, uno está impactando a muchas personas. El proceso de la santificación es un proceso de día tras día, tras día, tras día, que uno empieza a caminar y empieza a dejar este pecado, se empieza a deshacer de esto, se empieza a deshacer de esto. El Señor lo dirige de salirse de aquí, de salirse de acá. Y cuando uno menos lo espera, han pasado 10 años y uno ya no, por 10 años ya no
ha estado en el vicio, ya no tiene el mismo enojo, ya sabe perdonar, ya no es tan orgulloso, ahora sabe compartir. ¿Y cómo pasó? Pasó con eventos y hechos muy, muy pequeños. Aquí está el último chicle que tengo, así empezó. Antes no dábamos el chicle, ahora aquí está el chicle. Y del chicle se fue al pan, del pan se fue a una tortilla. De una tortilla empezamos a dar el pedazo más grande del pollo, de la carne. De ahí se convirtió en dar la silla, en dar la mejor silla de nuestra casa, y nosotros sentamos en la que está menos cómoda. Después de ahí se fue a abrir nuestra sala para un grupo de oración. Después de ahí se abrió a dar financieramente. Después de ahí se abrió, y cuando menos lo esperamos somos personas generosas. La santificación no funciona cuando el cristiano dice, yo lo voy a hacer, mira lo que estoy haciendo. Porque el proceso de Dios pasa con acciones pequeñitas. Uno empieza a abrir su Biblia y cuando menos lo espera, entiende la Biblia. Ha pasado 5 años leyendo la Biblia día tras día que uno ni se da cuenta que es parte de su vida. Que uno habla y cuando habla uno dice, ¿por qué hablas diferente? Cuando tú hablas hay sabiduría. Y uno hasta ni sabe de dónde viene. Y no, pues es la Biblia, es porque leo la Biblia. Porque así es como pasan las cosas. Lo que estaba haciendo David desde que era joven, nos dice la palabra que él buscaba de su Dios. Nos dice la palabra que él buscaba de Dios, y al buscar de Dios, cuando él llega y es ungido como rey, él ya había peleado con leones, con osos y con muchos animales salvajes. Que pelear contra un gigante para él es otro oso, es otro león. Hasta David lo mira menos que un oso y un león, porque ¿qué le dice a Goliat? ¿Quién es este perro? Porque si uno pelea con osos y leones, no le tiene miedo a un hombre. Porque ¿cómo le vas a tener miedo a un hombre y no le vas a tener miedo a un oso? No tiene sentido. Si puedes pelear con un oso, puedes pelear contra un hombre, no importa qué tan grande es. Y cuando el cristiano está caminando en su vida y el cristiano se está sometiendo a la palabra día tras día, la persona que se puede someter y creer en Dios, nada se le hace imposible. Porque el cristiano se ha sometido tanto a Dios, ha visto tanto la mano de Dios, que cuando le dan algo, una noticia mala, cuando le dicen te vamos a descansar porque las cosas del trabajo están muy despacio, cuando le traen noticia mala de familia, ese cristiano ha visto tanta cosa bajo la mano de Dios que dice, pues el Señor me va a sacar de esta también. De una manera o la otra el Señor me va a sacar. Y eso que estamos mirando aquí. ¿Qué dijo David hace 3 semanas? Quizás, después de tanto pecado, de mirar que es el Señor que está castigando a David, ¿qué dice el David? Quizás el Señor mirará y tendrá misericordia. Porque David, aunque había pecado, aunque había recibido del profeta Natán que el Señor lo iba a castigar, estaba todavía dispuesto a creer que el Señor le iba a perdonar. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios. El cristiano que conoce a su Dios se atreve a pedirle a Dios lo que sea. El cristiano que conoce a su Dios se atreve a pedirle a Dios trabajo, carro, lo que necesita, sin importarle lo que tiene o no tiene, porque el cristiano conoce a su Dios. El cristiano que conoce a su Dios después de caer en pecado no huye, porque el cristiano sabe
mi Dios me va a perdonar. Es el Dios que sirvo, es el Dios que predico. ¿Cómo voy a predicar un Dios que perdona y cuando yo peco me voy a huir de su presencia? No tiene sentido. Porque si es tan bueno, tan amoroso, tan lleno de gracia y misericordia, ¿qué no voy a ser yo el primero que va a probar? Es como si yo les digo, la birria de mamá es buenísima. Y cada vez que la cocina no me miran comerla. Se van a preguntar, ¿no vas a comer? Y digo, oh, sí, después. Se van a tener dudas. Porque si digo que es tan buena, pero nunca me han visto comerla, pues algo está mal. Si yo digo que sirvo y predico y creo en un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de gozo, de propósito, pero cada cosita me tropieza y me trae estrés, pues va a decir, pues qué tan grande es tu Dios. ¿Cuánto beneficio es la iglesia si siempre estás más estresado que yo? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tengo una compañera de trabajo y ella se tuvo que ir porque le encontraron cáncer. Y cuando ella me dijo, me da risa porque su reacción era muy graciosa, porque ella era como si le dijeron tienes piojos, porque ella se reía, me dijo, y es, pero voy a estar bien. Y hacía chistes el último mes que estaba trabajando antes de que se fuera al desempleo, puros chistes. Algo pasaba, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a correr? ¡Ah! Y se reía. Y uno se reía también. Y ella tenía tanta felicidad y tanta paz que el resto de los compañeros de trabajo no sabíamos qué hacer con eso. Lo interesante de ella es que ella no es cristiana, es lo opuesto de una cristiana. Si uno la mira, uno va a pensar que es satánica por los tatuajes que tiene. Pero ella demostraba la calma de un cristiano, que es muy interesante. Yo he mirado cristianos que se le ponchan la llanta y están actuando como si le han dicho, tienes cáncer. Y ella, que de verdad tenía cáncer, se ría como alguien que le habían ponchado la llanta. Hay cristianos que actúan cuando alguien no los saluda como si tuvieran cáncer. Y ella, al verla, me trajo a mi vida en el Señor mucha convicción, porque dije, ven Señor, yo te tengo a ti, yo nunca me he gozado en ninguna circunstancia como ella se goza y no sé qué era, no sé si era la manera que ella se defendía, no sé, pero había algo tan diferente y es lo que el cristiano tiene que tener, porque el cristiano es el que cree, todo tiene propósito, todo lo tiene. Y aquí nos dice aquí la palabra, dijo después Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, esto es lo que Ahitofel aconsejó a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto es lo que yo he aconsejado. Él no sabe la parte B del versículo 14. Nosotros lo sabemos. El versículo 14, que es lo que cuelga sobre nosotros. Pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Husai no sabe eso. Nosotros sabemos esto. Husai no sabe esto. Y lo que miramos aquí, Husai está dando palabra a los sacerdotes y él les tiene que decir el plan de Ahitofel y el plan de él, porque él no sabe lo que va a escoger Absalón. David tiene que saber los dos planes
porque el plan de Ahitofel es, vamos detrás de David, matamos a David y quedamos con el pueblo. Le tiene que decir a David eso. Posiblemente te van a venir detrás de ti. Pero el plan de Usai es, vamos detrás de todo el pueblo. Porque le tiene que decir las dos cosas. Porque si solamente le dice el plan de Ahitofel y Absalón escoge el plan de Usai, entonces David se va a topar con una guerra, con un ejército detrás de él. Pero si solamente le dicen el plan de Usai, él se va a preparar para una guerra cuando solamente van a venir por él. Le tiene que decir los dos planes. Y les dice, nos dice el 16, ahora pues enviad inmediatamente y avisad a David, diciendo, no pases la noche en los vados del desierto, sino pasa al otro lado sin falta, no sea que el rey y el pueblo que está con él sean destruidos. Noten, para Usai el rey todavía es David. Y él dice, le manda y le dice, aléjate del desierto. No estés en el desierto porque pueden venir por ti o pueden venir por todos. Aléjate del desierto, cruza. Vete de ahí porque es posible que te van a destruir. Y le dice, si no pasa al otro lado sin falta, no sea que el rey, hablando de David, y el pueblo que está con él, sean destruidos. El ungido de Dios, para los ungidos de Dios, siempre es el ungido de Dios hasta que Dios se lo lleve. Y es lo que siempre tenemos que mantener. El que es ungido de Dios, es ungido de Dios delante de los que han sido ungidos también. Porque para reconocer que alguien es ungido, uno tiene que ser ungido también. Para reconocer que Jesús es el Mesías, uno tiene que ser llamado por Jesús. Si no somos llamados por Jesús, ¿qué vamos a decir de Jesús? ¿Era un buen maestro? ¿Era un hombre? ¿O es posible que vamos a decir no existió? Solamente los ungidos de Dios pueden decir, Él es el ungido de Dios. Es lo que le dice Jesús a Pedro. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿qué le dice Jesús? Esto se te ha sido revelado no por carne o hueso, sino por el Espíritu de Dios. Los ungidos de Dios reconocen al ungido de Dios. Y es lo que pasa aquí. Usai y los sacerdotes todavía reconocen a David como el rey de Jerusalén y de Israel. Dice ahora el 17, y Jonatán y Ahimás aguardaban en Rogel. Una criada iría a avisarles y ellos irían a avisarle al rey, porque no debían verse entrado a la ciudad. Porque el Señor, David, todos, el Señor ya tenía a sus mensajeros para cuidar de David. Absalón pensaba, esta ciudad es mía, nada es del hombre, al menos que Dios se lo preste. Y todo lo que Dios nos da es prestado. Ya que siempre acordarnos de esto. Todo. El esposo, la esposa, la casa, los hijos, todo lo que Dios nos da es prestado. Y el Señor nos los presta, nos los encarga, pero es prestado. Y aquí lo que miramos, el Señor ya tenía a sus mensajeros para traerle palabra a David. Y dice el 18, pero un muchacho los vio y avisó a Absalón, así que los dos salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Behurim, que tenía un pozo en su patio, al cual descendieron. Y es lo que miramos aquí, estos dos hombres, Jonatán y Ahimás, estaban ahí, los mira uno de los hombres de Absalón y ellos corren a la casa y la mujer viene, se ponen en el pozo y ella viene y ella los esconde. Que viene un muchacho, dice el 18, pero un muchacho los vio, avisó a Absalón, así que los dos salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Behurim, que tenía un pozo que los dos
salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Behurim que tenía un pozo en su patio, el cual descendieron. Y tomando la mujer una manta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella, de modo que nada se notaba. Y así los escondió. La providencia de Dios así funcionó. Y nada se notaba porque se miraba como si ella estaba preparando la cena, como se hacía en esa región, mientras estos hombres estaban debajo del pozo. Me recuerda de una historia que estaba leyendo de un pastor hace muchos años, en los 1700, que él fue perseguido por la policía por predicar el evangelio. Y la historia de este pastor va que lo estaban persiguiendo y él se tira en una montaña de heno, de lo que le dan de comer a las vacas. Y él se tira en una montaña de heno y ahí se esconde. Y llegan los policías, los oficiales, y ellos lo están buscando porque lo quieren arrestar por predicar el evangelio. Y ellos lo están buscando y ellos están poniendo su pistola y las espadas entre el heno. Y cuenta el pastor, escribe este pastor en la palabra, en su libro, en su libro que él sentía lo frío de la espada sobre su piel. No lo cortaron, pero él lo sentía en su piel y en los pies sentía la espada cuando ellos estaban haciendo, lo estaban buscando. Y nos dice, y escribe este pastor que cuando lo estaban buscando por unas 3 semanas, y él se tuvo que quedar en la montaña de heno. Y que cada mañana entraba una gallina y ponía un huevo al lado de él. Y esta es una historia real. Y él comía por 3 semanas, cada día, un huevo crudo. Y para nosotros dice, no, pues guácala, huevo crudo. Pero si uno está corriendo de la policía porque lo quieren arrestar por compartir el evangelio, esconderse en una montaña de heno, saber que los policías no lo encuentran y que una gallina pone un huevo día tras día, uno dice, es mejor comer un huevo crudo que pedazos de heno. Y ahí miramos la providencia de Dios. Aquí miramos que estos hombres no regresan a David inmediatamente. No son escondidos de una manera muy buena, que vamos a decir. Pero son escondidos, son protegidos. Y la protección de Dios no siempre se va a mirar algo grandísimo, pero siempre va a funcionar porque es el plan de Dios. Y es lo que tenemos que siempre tener en cuenta. Y es aquí lo que miramos. Nada, no descubren nada, no notan nada diferente al ver esto. Y dice el 20, entonces los siervos de Absalón fueron a la casa de la mujer y dijeron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Y la mujer les dijo, ellos han pasado el arroyo. Buscaron y al no encontrarlos regresaron a Jerusalén. Dijo, no, pues ya se fueron. Pasaron solamente, ya se fueron. La providencia, la protección de Dios. Y es así como funciona la providencia y la protección de Dios. Hay historias durante el tiempo de Alemania de los nazis, donde los alemanes, los soldados alemanes entraban a casas buscando a los judíos que estaban siendo escondidos por diferentes alemanes. Y hay historias heroicas de estas personas que pudieron esconder a los judíos en closets, debajo, en un sótano. Y es lo que pasa. Y hay veces que la protección de Dios no se va a sentir de una manera grande.
Hay veces que miramos cómo se esconden y no sé si han visto las cosas que la gente tiene para el plan si hubiera una bomba atómica. Y hay veces que si uno mira, hay veces donde se esconden, se mira bien. Las cosas más modernas tienen tele, tienen internet debajo de la tierra, tienen un refrigerador grande y tienen comida para sobrevivir meses. Y hay veces que la protección de Dios, uno piensa así se va a mirar, pero la mayoría de las veces se va a mirar como se mira aquí. Así es como se va a mirar. Y el cristiano es protegido, no por el mundo, no por las fuerzas del ser humano. El cristiano es protegido por Dios. Y es Dios quien lo está protegiendo en cada situación, en cada lugar, y siempre lo está protegiendo de maneras muy, muy básicas. Pero todo esto es para la honra y gloria de Dios. Nos dice el 21, sucedió que después que se habían ido, salieron del pozo y fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y pasad aprisa las aguas, porque así Ahitofel ha aconsejado contra vosotros. Y el plan de Dios era de frustrar el consejo de Ahitofel. Y el plan de Ahitofel iba a ser frustrado de una manera o la otra. Porque Absalón iba a escoger el plan de Usai. Y si escoge el plan de Ahitofel, pues no iban a encontrar al rey, porque el rey había recibido palabra de Dios. Pero de una manera o la otra, el plan de la palabra y el consejo de Ahitofel iba a ser frustrado. El cristiano puede descansar de que los planes de Satanás serán siempre frustrados cuando viene a la iglesia de Dios. Siempre. El cristiano se puede dormir lleno de gozo, sabiendo de una manera o la otra el evangelio siempre seguirá avanzando, la iglesia nunca cerrará, la iglesia siempre seguirá hacia adelante. Esto me recuerda de la historia de Pedro, cuando él está en la cárcel, en el libro de Hechos en el principio, cuando acaban de matar a Santiago. Y dice el rey que estaba en ese tiempo, mataremos a Pedro mañana. Pedro en ese tiempo todavía es joven. Al fin del libro de Juan le dice Jesús a Pedro, cuando eres joven tú entras, tú vas y entras, tú vas a donde tú quieras. Cuando ya seas viejo, te van a agarrar las manos y te van a llevar a un lugar donde no quieres ir. Lo que le dice ahí Jesús es cuando tú vas a morir viejo. Y cuando mueras vas a morir, pero viejo. Cuando viene la palabra del rey a Pedro, mañana vas a morir, él se queda dormido. Completamente. Dormido como yo me duermo. Que nadie me levanta. Terremoto, nadie me levanta. Que viene un ángel y lo tiene que levantar y hasta lo levanta. Y hasta Pedro cuando llega a la esquina de la ciudad nos dice la palabra que por fin él reconoce lo que está pasando. Pero uno lee esa historia y dice, ¿cómo es posible que Pedro esté dormido cuando le acaban de decir, mañana vas a morir? Si mañana nosotros sabemos tenemos que pagar un bill y no tenemos dinero suficiente, no dormimos. Al escuchar que mañana tenemos que pagar un bill y no tenemos dinero, no dormimos, nos quedamos estresados mirando cómo puedo conseguir este dinero. Pedro, al escuchar que iba a morir mañana, dice, pues dejo de duermo para que esté, porque estoy cansado. Él se duerme. ¿Por qué? Porque Pedro sabía una cosa. Jesús me dijo, yo voy a morir ya que esté viejo. Todavía no estoy viejo.
Tú me dijiste que mañana muero. Él me dijo que voy a morir, que esté viejo. Yo confío en Él, voy a dormir en la confianza de que Jesús no me está mintiendo. Y Pedro no murió el día siguiente. El cristiano se goza y duerme en la palabra de Dios, porque el cristiano tiene la garantía que Dios está con él. Si hay algo que viene contra la palabra de Dios, duerme confiado que el Señor va a frustrar esos planes. Si mañana el presidente de los Estados Unidos se levanta y dice, vamos a quemar todas las Biblias, no lo va a decir, pero hay que suponer que lo diga. Podemos asegurarnos de una cosa, todas las Biblias no se van a quemar. Si mañana el presidente de los Estados Unidos dice, mañana se hace ilegal, vamos a cerrar todas las iglesias, les garantizo que la iglesia no va a cerrar. Porque cada cosa que ha venido contra la iglesia, cada cosa que ha venido contra la palabra de Dios, siempre, esos planes siempre son frustrados. Siempre lo son. Y así será hasta que el Señor regrese. Lo que es de Dios, lo que es llamado de Dios, nadie ni nada se va a poder oponer y nada va a poder tener éxito contra esa persona o esa iglesia. Eso tenemos que tener en cuenta. Lo que Dios llama, nadie va a poder contra eso. Nadie. Y es la garantía que tenemos en la palabra de Dios. David fue llamado a ser rey. ¿Por quién? ¿Por Samuel? No. ¿Por su padre? No. ¿Por sus hermanos? No, por Dios. ¿Quién iba a quitar a David de ese puesto? Solo Dios. ¿Quién quitó a David de ese puesto? Nadie. Porque ¿cuál fue la promesa a David? Si alguien siempre estará sentado en el trono de la línea de David. Lo que Dios llama, lo que Dios llama, nadie lo quita, nadie. Y es la promesa que el cristiano tiene, que nosotros al tener nuestros pecados perdonados, a tener nuestras vidas limpiadas en el Evangelio, si viene el enemigo y dice, no, esta vez sí la regaste, esta vez, quién sabe quién te va a perdonar. Aunque ese pensamiento se sienta tan real, el cristiano tiene la garantía y la promesa. Jesús me dijo otra cosa. Te puedo creer a ti, pero sé que el Señor me ha dado otra palabra. Y es ahí donde el cristiano está descansando. Y aquí viene palabra de Dios a David, dándole el consejo que necesita para sobrevivir. Y dice el 22, entonces David y todo el pueblo que estaba con él se levantaron y pasaron el Jordán. Ya al amanecer no quedaba ninguno que no hubiera pasado el Jordán. El Señor había traído palabra, obedecieron la palabra y nadie había. Que cuando llegue Absalón, y miraremos esto la semana que viene, cuando llega Absalón, encuentra nada. El gozo de la providencia de Dios es que no hay nada que se va a oponer contra el pueblo de Dios. Eso es el gozo de la providencia. Que lo que Dios nos ha dado, la palabra que Él nos da, la promesa que Él nos da en su palabra, nadie ni nada podrá contra eso. Quiero terminar leyéndoles Romanos 8. No el capítulo, pero parte de Romanos 8. Y Romanos 8, versículo 26, hasta el fin del capítulo. Y les quiero leer esto para que tengamos en mente las promesas de Dios, que nadie podrá contra ellas. Romanos 8, versículo 26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay propósito para el cristiano y el cristiano está en buenas manos. Hay que orar. Señor, te damos gracias esta noche porque eres bueno, porque eres grande, porque eres asombroso, eres majestuoso, eres todo, Señor. No hay vocabulario grande, Señor, y suficiente. No hay palabras, Señor, suficiente para expresar lo grande, lo bueno, lo glorioso que eres, mi Dios. Nos gozamos al saber que tú eres el Dios que nos dirige. Nos gozamos, Señor, al saber que tú eres el Dios que nos ha llamado, que nos ha predestinado. Nos gozamos, Señor, al saber que tú eres el Dios que está con nosotros. Nos gozamos al saber que tú eres el Dios que nos ha llamado. Nos gozamos, Señor, al saber estas cosas, porque sin ti, mi Dios, no tenemos nada, no somos nada. Nos gozamos en esto, Señor. Tenemos propósito en ti, hay propósito en tu palabra, hay propósito lo que tú has dado. Nosotros, Señor, somos más que vencedores por tu amor. Somos amados por ti, mi Dios, y tú estás intercediendo por nosotros. Nos gozamos en tu providencia. Nos gozamos al saber que todo tiene propósito. Nos gozamos, Señor, al saber que tú en todo nos diriges y tú en todo, mi Dios, estás obrando. Recuérdanos, ayúdanos, sacúdenos, Señor, para recordar que tú estás obrando en nuestras vidas. Tú conoces nuestra situación, tú conoces dónde estamos ahorita. Si nos espanta donde estamos, si nos estresa, si nos asusta
dónde estamos, recuérdanos, mi Dios, que tú sabes dónde estamos. Y tú nos tienes ahí por un propósito. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a creer en ti y gozarnos y calmarnos en esta situación, donde sea que nos tengas, mi Dios. Porque eres tú quien dirige todo, eres tú quien controlas los vientos y el mar. Eres tú. Dirígenos, Señor, hacia ti para recordarnos que tú tienes todo bajo control. Y dirígenos, Señor, a la oración y al estar delante de ti y al expresar nuestros corazones como tenemos de ejemplo en tu palabra. Oro estas cosas, oro por mis hermanos y donde ellos se encuentren. Restauralos, Señor, darles paz, darles, Señor, gozo en sus vidas. Y oro, Señor, por mi compañera de trabajo, Samantha, Señor, oro por su vida. Te doy gracias, Señor, por el ejemplo que ella fue, que ella es. Pido, Señor, por sanidad de su alma, Señor. Oro, Señor, que la salves, la limpies de sus pecados, Señor. Y también oramos, Señor, que la sanes, que toques su cuerpo, Señor, y le quites el cáncer. Oramos por ella en este tiempo. Y oro, Señor, por cualquier otra necesidad que haya entre nosotros, en nuestra congregación y entre nuestros hermanos que no están aquí. Confiamos en ti, Señor, y ponemos nuestra confianza en ti, que tú todo lo sabes. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cantamos último canto y somos despedidos. Buenas noches a todos. Dios los bendiga y los miramos el domingo.